Vamos a resolver ahora este problema de física fundamental. Dice de la siguiente manera. Un camión cisterna transporta agua para abastecer a una comunidad que lo necesita. Se sabe que el depósito tiene forma cilíndrica y mide 20 pies de largo con un diámetro de 3 yardas. Además, la profundidad del agua es únicamente los 2/3 de la altura respecto a la plataforma como se muestra en la figura. Determine el volumen de agua que transporta en metro cúbico, centímetro cúbico, pies cúbicos, litros, galones y toneles. Muy bien, entonces vamos a ampliar un poquito esta imagen para poder ver un poquito más clara la situación. ¿Qué tenemos? Tenemos un camión que lleva una cisterna, que lleva un depósito de líquido, que en este caso es agua, que tiene forma cilíndrica, como lo podemos observar en la figura. El largo del depósito nos dicen que es de 20 pies. Nos dicen que su diámetro, es decir, toda la parte que tenemos acá, equivale a 3 yardas. Aparte también nos dice que no está lleno, que el agua solamente llega a las 2/3 partes de la altura respecto a la plataforma, es decir, de acá para acá es la altura completa, pero el agua únicamente llega hasta las 2/3 partes. Y las 2/3 partes de 3 yardas equivale a 2 yardas, que es lo que nos muestran en este caso, ¿verdad? Entonces, para aclarar esos datos. Bueno, antes de empezar a plantear el problema, tenemos la situación de que para hacer cualquier tipo de cálculo es necesario que las unidades estén homogenizadas, es decir, que estén especificadas de la misma manera. En este caso, como tenemos pies y tenemos yardas, vamos a decidir utilizar unidades en el Sistema Internacional de Medidas, porque es el sistema que nosotros hemos adoptado. Entonces, vamos a convertir los pies a metros y vamos a convertir también las yardas a metros para que después podamos hacer los cálculos sin mayores inconvenientes. De esa manera podemos decir lo siguiente. El largo, en este caso, equivale a 20 pies. Pero nosotros sabemos de que si queremos hacer el cálculo o queremos hacer la transformación, sabemos de que un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, FT significa pies también, entonces no hay ningún problema ahí. Pie arriba y pie abajo lo podemos cancelar y nos quedan únicamente metros. Al hacer la operación nos queda un aproximado de 6.1 metros de largo. Ya tenemos ese dato ahí convertido. Ahora vamos a también corregir el diámetro. Recordemos que el diámetro equivale a 3 yardas como se muestra ahí. Entonces vamos a decir que vamos a convertir 3 yardas a metros también. Bueno, entonces tenemos que buscar el factor de conversión para yardas y metros. Y sabemos de que una yarda equivale a 0.914 metros. Yarda arriba y yarda abajo se cancela y quedan 0.914 metros. Al hacer el cálculo 3 por 0.914 nos da un equivalente aproximado de 2.74 metros. Listo. Ya tenemos ahí las unidades corregidas. Ahora bien, necesitamos esta altura, recordemos, que equivale a 2 yardas o las 2/3 partes de todo el diámetro, que son 3 yardas. En este caso, para no hacer tanta complicación, entonces tomaríamos los 2.74 metros, que es todo el diámetro, que en este caso sería la altura de la plataforma desde el depósito hasta el punto más alto. Entonces nos quedaría que 2.74 únicamente lo tenemos que multiplicar por 2/3. Y eso nos da un equivalente a 1.83 metros. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, los datos inicialmente que nos estaban dando ya fueron homogenizados para poder utilizar cualquier tipo de fórmula y poder hacer los cálculos que necesitamos. Bueno, ahora vayamos al contexto del problema. Tenemos una situación acá de que si nos damos cuenta, este depósito es cilíndrico, pero el problema que tenemos, el gran problema que tenemos en este caso, es de que este cilindro no está lleno. Y de alguna manera tampoco podemos decir de que el volumen que contiene son únicamente las 2/3 partes del volumen total, por la disposición en la que está puesta, valga la redundancia, el agua que está atravesada, que está de forma horizontal. Para tener una mejor perspectiva, vamos a tomar la siguiente gráfica. Esta gráfica que tenemos acá nos da una idea un poquito más clara de lo que está pasando. Si nosotros tomamos ese cilindro y lo giramos, lo veríamos de esta manera. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el volumen de agua contenido en este cuerpo geométrico.
¿verdad? Donde recordemos de que para calcular volúmenes de este tipo, lo que nosotros necesitamos hacer es establecer que debemos de conocer el área de la base multiplicada por la altura. Es decir, necesitamos calcular esta área y multiplicarlo por la altura. Ese es el detalle. En este caso la altura no es ningún problema porque sabemos de que son los 20 pies de largo, que ya convertidos eran los 6.1 metros. El problema radica en que necesitamos calcular el área de la base para poder hacer el cálculo del volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a tomar esta figura de acá y veríamos la siguiente situación. Vamos a tomar la base y veríamos la base, o sea, el suelo, lo veríamos de esta manera. La parte coloreada es la parte que está haciendo contacto con el agua y la parte en blanco es la parte que no hace contacto con el agua. ¿Y qué es lo que necesitamos conocer? Necesitamos nosotros conocer el área de todo este segmento, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros ya hicimos algunos arreglos para poder establecer cómo hacer el cálculo. Recordemos, vamos a recordar y vamos a dejar la fórmula acá, que para calcular el volumen, la fórmula es el área de la base multiplicada por la altura. La altura no tiene ningún problema porque ya sabemos que vale 6.1. Lo que no conocemos es el área de la base. Entonces vamos a dedicarnos a hacer cálculos de áreas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en dos figuras. El área de esta base va a ser igual a lo siguiente. Vamos a decir que esta figura está formada por dos figuras. Si nos fijamos ahí, tenemos un triángulo y también tenemos un segmento circular. Es decir, que nosotros necesitamos calcular el área del triángulo y sumarle el área del sector circular que está allí. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas que debemos de utilizar? Las fórmulas para calcular esa área sería base por altura dividido 2. Obviamente estamos hablando de la altura del triángulo. Más pi por radio al cuadrado por el ángulo de desfase, porque sabemos que solamente es un segmento circular o es un sector circular, dividido 360 grados. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces necesitamos conocer la base de este triángulo y también necesitamos conocer la altura de este triángulo. Y para el segmento circular, el radio, pues el radio de esto, ahorita lo vamos a deducir. Y también vamos a establecer de que el ángulo de giro, este ángulo de desfase, es necesario calcularlo porque en la fórmula lo pide. Entonces, a eso nos vamos a dedicar ahorita. Y vamos a primero, para ir en orden, vamos a hallar, vamos a decir que vamos a empezar hallando el área del triángulo. Muy bien. Para ello vamos a tomar nuestro triangulito y lo vamos a replicar acá. Y nos vamos a concentrar únicamente a trabajar con él. Ok, lo vamos a hacer un poquito más grande para poder tener una mejor perspectiva. Muy bien, entonces ahí está. ¿Qué sabemos entonces hasta el momento? Sabemos que este triángulo se proyecta desde este punto de vista. Para poder entenderlo mejor, lo vamos a ampliar. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la medida de acá para acá es el radio. Y si nosotros ya conocemos que el diámetro equivale a 6.74, debemos de comprender que el radio es la mitad. Este radio es la mitad de 2.74, por lo cual ese radio sería 1.37. Vamos a obviar las dimensionales por el momento. Y de la misma manera, aquí también tendríamos 1.37. No conoceríamos esta distancia, pero no la vamos a necesitar por el momento. Y solo tendríamos las dos medidas de los lados. Nos quedaría un triángulo isósceles. Ahora bien, ¿qué otra cosa también sabemos? Sabemos que la distancia desde el centro hasta este punto es calculable. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lanzamos una línea acá, vamos a saber también de que esto mide 1.37. Ahora, sabemos también que la altura a la que está el agua es una altura de 2 yardas que equivale a 1.83. Es decir, que esta distancia, si lo logramos ver o si lo vemos desde acá,
esta distancia de acá para acá, vamos a ver, esta distancia de acá para acá es 1.83. Es decir, que si yo ya tengo 1.37 aquí, entonces el resto que está acá tendría que ser la distancia necesaria para completar los 1.83. ¿Cómo lo podemos calcular? Tomando 1.83, que es toda esta distancia, o sea, sabemos de que de acá para acá hay 1.83 y le resto 1.37. Al hacer esa operación nos quedaría 0.46. Listo. Esos son los datos que nosotros tenemos para el triángulo. Entonces regresamos acá. Sabemos de que esto mide 1.37, de que esto también mide 1.37 y que esta distancia de acá para acá mide 0.46. Listo, entonces ya tenemos ahí algunos datos para poder trabajar. De esa manera vamos a utilizar lo siguiente. Recordemos que para calcular el área de un triángulo necesitamos conocer la base, que no conocemos cuánto vale la base, y la altura, pero la altura sí se sabe que es 0.46. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir ese triángulo en dos partes para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, más o menos lo tendríamos de esta forma. Sabemos de que aquí se formarían 90 grados, sabemos de que aquí equivale a 0.46 y sabemos de que aquí tenemos 1.37. Y lo que necesitamos calcular es esta distancia, ¿no? Que sería la mitad de la base. Que le vamos a asignar una variable y vamos a decir que vale x. Ahora bien, como es un cateto lo que tengo que calcular, entonces voy a tomar la hipotenusa y le voy a restar el cateto conocido. Entonces diríamos de que x equivale a 1.37 elevado al cuadrado menos 0.46 elevado al cuadrado. Recordemos que esa es la fórmula para aplicar el teorema de Pitágoras, debido a que estoy calculando un cateto. Muy bien. Al resolver entonces el teorema de Pitágoras nos da que la distancia de x equivale a 1.29 metros. Esta distancia es 1.29 metros. Si la distancia es 1.29 metros, entonces podemos decir que la base sería 2 veces 1.29. Sería 1.29 multiplicado por 2. Y esto significa que la base es igual a 2.58 metros. Listo. Entonces ya conocemos la base, que es esta distancia, y ya tenemos la altura, que es esta distancia. Ahora bien, vamos a utilizar la fórmula para el área de un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. ¿Cuánto vale la base? En este caso, la base vale 2.58 metros. Y la altura vale, ya sabemos, 0.46 metros. Todo eso dividido dentro de 2. Por lo cual, el área del triángulo nos da un aproximado de 0.59 metros cuadrados. Listo. Recordemos, vamos a tener a la vista, lo vamos a marcar este dato, porque el área de nuestro pequeño triangulito que se acaba de formar ahí, el área de este triángulo, equivale a 0.59 metros cuadrados. Bueno, entonces ya calculamos el área del triángulo. Ahora vamos a calcular el área del círculo o del segmento circular. Vamos a decir acá, hallar el área del segmento circular. Muy bien. Recordemos que para hallar el área del segmento circular necesitamos hallar el ángulo que se desfasa, porque la fórmula lo pide. Entonces vamos a recurrir otra vez a nuestro triángulo, porque no nos queda de otra que poder tener que trabajar con el triángulo que estamos ahí para poder hallar ese ángulo que no tenemos. Vamos a copiar esto para poder tenerlo como referencia de este lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Yo necesito calcular este ángulo que no sé cuánto vale. Si queremos verlo en la gráfica, este ángulo es el que yo necesito calcular. En otras palabras, este ángulo es el que yo necesito calcular. ¿Por qué necesito este ángulo? Que le voy a poner alfa. Si quieren, le vamos a poner aquí. Le vamos a poner aquí alfa para poder tener una idea clara. Este ángulo va a medir alfa. ¿Qué sabemos entonces? Que si yo completo el giro entero,
vamos a tener 360 grados. Entonces, si yo puedo calcular este ángulo, entonces automáticamente el suplementario, el complementario o el resto tendría que ser un valor que sumado con alfa tiene que dar 360 grados. Entonces, tengo datos suficientes para calcular este ángulo que tenemos de este lado, que es el ángulo alfa, que es el ángulo que tenemos en este vértice del triángulo de este lado y que lo podemos ver desde acá también, ¿verdad? Lo podemos ver desde acá. Ahora bien, vamos a utilizar un poco de teoría de trigonometría para poder hacer el cálculo. Sabemos de que aquí tengo una medida de 0.46, de que aquí tengo una medida de 1.37, de que aquí tengo un ángulo recto y de que este ángulo de acá es la mitad del que yo necesito, ¿verdad? Este ángulo es la mitad del que yo necesito, que le voy a poner ángulo M, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese ángulo M es el que yo necesito, ¿por qué? Porque por simetría, dado que es un triángulo isósceles, entonces sería el mismo para este lado. Ya solamente lo duplicaría. Ahora, ¿de qué manera voy a calcular yo este ángulo? Únicamente voy a utilizar una función trigonométrica que dice lo siguiente: el coseno de un ángulo cualquiera, en este caso M, es igual al cateto adyacente, recordemos en las fórmulas trigonométricas, dividido la hipotenusa. Ya sabemos que esta es la hipotenusa y entonces sabemos de que este es el cateto adyacente. De esa manera nos quedaría lo siguiente: coseno del ángulo M es igual al cateto adyacente, que vale 0.46, dividido la hipotenusa, que es 1.37. Entonces, si hacemos el despeje, M, vamos a tomar el coseno y lo vamos a pasar al otro lado a sacar coseno inverso, porque de esa manera se despeja el coseno inverso de 0.46 dividido 1.37. Entonces nos queda que el ángulo M equivale a 70.38 grados. Listo. Este ángulo de acá, angulito que tenemos aquí, es 70.38. Pero recordemos de que yo no quiero ese ángulo, yo lo que quiero es el ángulo alfa. Recordemos que este es el ángulo alfa, todo. Entonces el ángulo alfa equivale a 70.38 multiplicado por 2. ¿Por qué razón? Porque cubre dos triángulos similares. Entonces esto nos quedaría 140.76 aproximadamente. Listo. Entonces ya podemos tener una mejor idea de nuestro círculo. Vamos a copiar este circulito y lo vamos a dejar acá abajito para tener la referencia. Y vamos a decir lo siguiente: que si alfa vale 140, yo ya sé que alfa vale 140.76, entonces el ángulo teta vale 360, que es todo el giro, y le voy a restar este poquito que tenemos acá, que equivale a 140.76. Haciendo la operación nos queda 360 menos 140.76 equivale a 219.24 grados. Listo. Entonces ya calculamos el ángulo que se desfasa. De esa forma ya podemos calcular el área. Entonces el área, sabiendo esos datos, es base por altura. Bueno, perdón, aquí no estamos en triángulo. El área aquí sería equivalente a pi por radio al cuadrado por el ángulo que se desfasa dividido 360. Es el área de un sector circular, 360 grados. Vamos a hacer el cálculo entonces. Pi es pi multiplicado por el radio. Ya sabemos que el radio del círculo es 1.37 elevado al cuadrado por el ángulo que se desfasó, que son 219.14. Todo eso dividido dentro de 360 grados. Muy bien, haciendo el cálculo, nos queda que el área es un aproximado de 3.59 metros cuadrados. Listo. Casi hemos terminado de calcular el área de la base. Entonces, ya conocemos que el área de este triángulo
es 0.59 y que el área de este segmento circular que conforman la base equivale a 3.59. Entonces, para hacer el cálculo de volumen podemos decir lo siguiente. El volumen, vamos a dejar nuestra fórmula de otro color. El volumen que estamos buscando es igual al área de la base multiplicado por la altura. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el área de la base? El área de la base, recordemos que es todo esto. Todo esto es la base, que está conformado por el área del triángulo más el área del segmento circular. Entonces solo vamos a sumar 0.59, que es el área del segmento circular, más, perdón, el área del triángulo, más 3.59, que es el área del segmento circular, multiplicado por la altura del cilindro. ¿Cuánto es la altura del cilindro? Recordemos, esta es la altura del cilindro, que era el valor del largo, pero ya convertido equivale a, vamos a ver, equivale a 6.1 metros. Entonces venimos y vamos a escribir acá 6.1 metros. Vamos a dejar paréntesis para no equivocarnos. Y esto nos da un equivalente aproximado de 25.5 metros cúbicos. Este es el volumen de nuestro depósito, que no está lleno del todo. Está con las condiciones que ahí nos muestra. Bueno, ya teniendo este dato, recordemos que nos hacen una serie de peticiones. Nos piden que calculemos el dato en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, pies cúbicos, litros, galones y toneles. Entonces lo que vamos a proceder ahora es hacer puras conversiones de unidades. Lo vamos a hacer de este lado. Vamos a decir lo siguiente. Los 25.5 metros cúbicos es lo que contiene este depósito. Lo vamos a convertir a centímetros cúbicos. Debemos de saber una cosa, de que un metro tiene 100 centímetros. Ese es el dato que nosotros conocemos habitualmente. Pero como yo necesito metros cúbicos, entonces elevo a la 3 esta cantidad de metro cúbico para obtener metro cúbico y también elevo a la 3 este lado para no equivocarme. Entonces ya podría tener metro cúbico arriba, metro cúbico abajo y hago la operación. Recordemos siempre hacer la potencia de 100 a la 3. Al hacer la operación con nuestra calculadora nos queda un equivalente aproximado de 25.500.000 centímetros cúbicos. Este depósito contiene 25.500.000 centímetros cúbicos. Lo piden también en pies cúbicos, entonces vamos a transformar 25.5 metros cúbicos. Vamos a ver qué pasó acá. Ok, 25. Estamos teniendo problemas con el lápiz. 25.5. Vamos a ver, algo pasó por aquí que el lápiz no quiere funcionar. Ok. 25.5 metros cúbicos, ahora sí, multiplicado por un metro cúbico. Bueno, un metro tiene 3.28 pies, ¿verdad? Pero como lo que quiero son metros cúbicos, entonces elevo esto a la 3 y también elevo esto a la 3. Al hacer la operación, entonces nos queda que esto es un equivalente de decir 899.83 pies cúbicos. Listo, ya lo convertimos a pies cúbicos. Lo quieren también en litros. 25.5 metros cúbicos multiplicado por la relación que hay entre metro cúbico y litros. Algo que tenemos que saber es de que un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo cual me quedaría 25.500 litros. Listo. También lo piden en galones. Entonces 25.5 metros cúbicos multiplicado por un metro cúbico. Un metro cúbico posee 264 aproximado. 264.17 galones. Entonces nos quedaría 6.736.34
galones. Listo. Finalmente, 25.5 metros cúbicos lo quieren en toneles. Entonces vamos a hacer el cálculo. Esta medida de toneles es una medida que se utilizaba habitualmente hace años, ¿no? Últimamente pues es poco utilizable, pero en algunos lugares aún se siguen utilizando. Entonces vamos a decir que un metro cúbico o a un metro cúbico le cabe 1.19 toneles. Y eso, al hacer el cálculo, nos queda un equivalente de 30.35 toneles. Entonces lo más difícil en este problema fue fijarnos de que las áreas de la base, el área de la base era lo más complicado de calcular, ¿verdad? Pero recordemos, ¿qué fue lo que hicimos? Únicamente dividimos nuestra figura en dos segmentos, uno que es un triángulo y el otro que era un sector circular, ¿verdad? Y a partir de ese punto de vista utilizamos el teorema de Pitágoras, utilizamos un concepto de trigonometría para poder hallar el ángulo que nos hacía falta. Y de esa manera hemos resuelto nuestro pequeño problemita.